¿Qué tal si arriesgarte no tuviera nada que ver con perder? ¿Qué tal si arriesgarte simplemente tuviera que ver con ser grande, ser irrazonable y aventarte? ¿Cómo sería tu vida si le dieras poder a eso en vez de estarte frenando? Y ve profundo. ¿A qué te estás frenando? ¿Cuál es el cuento más grande que te estás contando que no te permite avanzar? Para todos los que están escuchando en el chat, ¿cuál es el cuento más grande que te estás contando que no te ha permitido avanzar? Ese cuento que te dice no mereces tener pareja, ese cuento que te dice estoy muy ocupado trabajando como para estar con mi familia. ¿Cuál es el cuento que te ha estado deteniendo? Y lo más grande, ¿para qué? ¿Para qué te has estado deteniendo por ello? ¿En qué momento decidiste que no eras suficiente como para crearlo? ¿Y en qué momento decidiste que era más fácil contarte esa historia y estar cómodo que descubrir tu grandeza? Que ir con ese ser maravilloso que sabe amar, pero sobre todo que sabe reconocerse. ¿Cuántos pretextos más vas a poner en tu vida para no sacar tu luz? ¿Cuántos pretextos más para no entregar tu corazón? ¿Cuántos pretextos más para no ser ese ser abundante que viniste al mundo a ser? ¿Y de qué te sirven los pretextos? Porque lo único que estás haciendo es frenarte. Porque lo único que estás haciendo es tener razón del por qué tú no puedes. Tener razón de por qué el éxito es para otros. Tener razón de por qué el amor no va contigo. Y convertirte entonces en una queja constante de por qué las cosas no suceden. Te tengo una noticia. Porque no van a suceder. Porque no van a suceder jamás. Mientras tú te sigas contando cuentos. Mientras tú te sigas contando que no puedes. Porque no van a suceder jamás mientras sigas encontrando el pretexto perfecto para no hacerlo. Para no brillar. Porque, ¿sabes? Eres un ser de luz. Maravilloso. Lleno de posibilidades. Totalmente listo para crear. Totalmente listo para entregar el corazón. ¿Cuánto más te vas a seguir deteniendo? ¿Cuántos cuentos más vas a seguirte contando para no ser la posibilidad más grande que viniste al mundo a ser? ¿Cuántos cuentos más te vas a contar para justificar las máscaras que te has puesto para no ser tu yo auténtico? Porque te cuento, tu yo auténtico está gritando para salir. Tu yo auténtico no sabe lo que es perder. Tu yo auténtico vino al mundo a tomar riesgos. Simplemente se tomó el riesgo de venir al mundo. Y se tomó el riesgo de venir aún a pesar tuyo. Y se tomó el riesgo de venir a recrearte como ese ser maravilloso y grande que eres. Así que ¿cuándo te vas a dar cuenta de quién eres? Porque mi creencia es que es solamente una elección. Así es que yo te diría, este es el momento de dejar a un lado todo lo que te ha detenido, de dejar a un lado todos los cuentos, de realmente permitirte ser tú. Mira, tengo una buena pregunta. Justamente hoy estoy iniciando una aventura de un negocio. Fíjate, justamente hoy no hay casualidades. Perdón, pero muero de miedo porque es un negocio el cual es totalmente nuevo. ¿Cómo enfrento ese miedo?
¿Cómo enfrentas ese miedo? ¿Te das cuenta del cuento que ya te estás contando? Y está increíble tu pregunta. Eh, Estamos yendo a, es un negocio, es nuevo, lo estoy emprendiendo. ¿Cómo enfrento el miedo? ¿Qué tiene que ver el miedo con el negocio? Está padrísimo que mueras de miedo porque es algo totalmente nuevo. ¿Qué tal si el miedo es el cuento que te estás contando? ¿Y qué tal si no fuera miedo lo que estás sintiendo? ¿Qué tal si lo que estás sintiendo no es más que emoción y tú estás acostumbradísimo a confundir esa emoción con miedo? Y tú estás acostumbradísimo a confundir esa sensación de expectativa con miedo. Es mucho más fácil contarte la historia del miedo. Es un negocio totalmente nuevo. ¿Qué crees? Todos los negocios empezaron como algo nuevo. Y sabes, hubo alguien que innovó, hubo alguien que empezó. Y después los otros dijeron, cuando triunfó por supuesto, ¿por qué no se me ocurrió a mí? O peor, hubo quienes voltearon a decir, hijo, a mí se me ocurrió. Pero simplemente tuve miedo, pero simplemente le entregué el poder a ese no puedo. Pero simplemente me conté la historia de que yo no era suficiente para crearlo. ¿Cómo sería tu vida si supieras que el negocio que emprendas, el que sea, su éxito o su fracaso, no tiene que ver con el negocio, no tiene que ver con que sea algo nuevo o algo viejo, no tiene que ver con si la gente lo quiere o no, tiene que ver contigo, tiene que ver con quien tú estás siendo y con quien estás dispuesto a ser. Quedamos en que eres una conversación, tú diseñas tu realidad. ¿Tienes una idea cuánta gente quisiera emprender un negocio? ¿Tienes una idea cuánta gente de verdad quisiera abrirse y decir, wow, voy con todo porque este es el negocio de mis sueños? Y la mayoría tiene miedo. Ahora, la diferencia es que la mayoría no está dispuesta a tomar ese miedo, hacerlo rollito, abrazarlo y decirle, vente miedo, vamos a crearlo, vamos a crear esta oportunidad fabulosa. Uno de los más grandes cuentos que te cuentas es que el miedo frena, que el miedo te detiene, cuando el miedo debería de ser ese motor de impulso para aventarte con ello, para decir, wow, voy con todo, mira mi poder, mira mi fuerza, mira mi entrega, mira lo grande que soy y lo grande que estoy creando. ¿Cómo enfrentas ese miedo? Ahí te va la receta, así es que saca la pluma. Saca pluma, saca papel y te voy a dar la receta perfecta para enfrentar el miedo. Cree en ti. Y por ahí si requieres ponerle algo más abajito, confía en ti. Confía en lo que estás haciendo. Deja de contarte cuentos sobre por qué no va a funcionar, sobre por qué tú no eres suficiente y comienza a crearlo en grande. Y comenzar realmente a moverte de un lugar distinto. Se trata de permitirte ser tú. Y si te equivocas, y si la riegas, y si te caes, está padrísimo. Porque entonces ya viste ya viste qué es lo que funciona. Y acuérdate que decía Henry Ford, si crees que tienes razón, si crees que puedes tener razón, y si crees que no puedes, así es. Si crees que puedes tener razón, la tienes. Si crees que no puedes, también la tienes. Como sea, eres tú el que lo está creando. Entonces, ¿crees que vas a lograrlo? Tienes razón. ¿Crees que no vas a lograrlo? Tienes razón. Como sea que lo hagas, así es. ¿Por qué?
porque no depende de otra cosa más que del cuento que te estés contando. Hay gente, y seguro conoces, que por ahí dicen que le podrían vender una paleta a los esquimales. No tiene que ver con el negocio de las paletas, tiene que ver con quién está siendo esa persona. Entonces, ahora sí tengo la cita bien de Henry Ford, ya me vino a la cabeza, tanto si crees que puedes lograrlo como si crees que no puedes lograrlo. Tienes razón, porque a fin de cuentas es contigo, porque a fin de cuentas depende de ti, porque a fin de cuentas si estás iniciando un nuevo negocio y te estás muriendo de miedo, es el perfecto momento para abrazar el miedo y decirle, vente. Y sobre todo, dejar de juzgarte. Si te equivocas, te equivocaste. Pero es que estoy invirtiendo todo mi patrimonio, pero es que es todo lo que tengo para hacer un negocio. Pero mira, y si te equivocaras y perdieras todo, tendrías también la manera de tomarlo como un, claro, soy un tonto, no puedo volver a salir adelante, tomarlo como una oportunidad y decir, ok, ¿qué voy a crear ahora? Porque ya lo hiciste una vez. Pero, pero el miedo te frena y cada vez que el miedo te frena, estás creando las cosas desde un lugar distinto. Cada vez que el miedo te frena, ni siquiera estás creando. Lo que hace el miedo es contarte cuentos. El gran maestro narrador de los cuentos que te cuentas se llama miedo. Y por ahí de pronto lo acompaña límite. Y son los grandes maestros de verdad. El gran narrador de los cuentos que te estás contando se llama miedo. Y normalmente viene acompañado con su patiño límite. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo. Porque ellos son los maestros en encontrar justificaciones, en encontrar el por qué no. ¿Qué pasa si encuentras todos los por qué sí? Es lo que te decía hace rato, ¿no? Yo te invito a un negocio espectacular, es un multinivel, por lo tanto sí son ventas, por lo tanto sí hay que invertir y sí hay que moverte y sí hay que chambear y sí hay que hacer algo al respecto. Y entonces la respuesta inmediata es, ok, no, es que a mí no me gusta vender, a mí no me gustan los multiniveles y no tengo para invertir. Pero sobre todo, porque ahí por supuesto que yo te diría, ok, y si sí pudieras, porque cualquier negocio es ventas, cualquier negocio inviertes, de verdad. O sea, si vas a poner una estética y vas a cortar el pelo, son ventas. Estás vendiendo tu trabajo, estás invirtiendo. Pero entonces, como ya te rompí ese pretexto, lo más fácil y lo más seguro es que me digas, es que yo tengo a dos amigos que entraron en uno y perdieron absolutamente todo y les fue súper mal y tienen su casa llena de productos que no usan. Sí, te creo, tienes razón. Y yo tengo 10 amigos que son millonarios gracias a eso. Entonces, el asunto aquí y el cuento que te estás contando es cuál de los amigos quieres ser. El amigo que no tiene, el amigo que no puede, el amigo que es chiquito, el amigo que... O el amigo que sí tiene, que sí puede y que está dispuesto a ir con todo. Ahí es donde está la respuesta. Ahí es donde las cosas funcionan o no funcionan. Ahí es donde requieres estar dispuesto a crearte de una manera distinta. Los cuentos que te cuentas son pretextos. Ahora, eres adicto a contarte cuentos. Eres adicto a justificar. Está bien. Podemos abrir un espacio de adictos anónimos para curarte. O, ¿qué tal si empiezas a contarte cuentos sobre las cosas, sobre por qué sí podría funcionarte? A fin